y 99 nos ha abierto las puertas en varias ocasiones y nos permite tener el espacio de conversación con la ciudadanía, que la gente pueda conocer acerca de este programa que se inició en este gobierno y que debe mantenerse en el tiempo. Esta es una política de Estado que no hace diferencias políticas, no hace diferencias de banderas ideológicas y que pone en el centro de la atención a los niños y a las niñas. Y es así que, si me permite hacerle algunas puntualizaciones de lo que hemos podido Por avanzar favor, hasta la adelante. fecha. Nosotros, desde el primero desde el 24 Casi que rendición de mayo, de cuentas, Erwin, ¿ah? Más o menos, sí. Ya he dado algunas, pero con mucho gusto. Dele. Desde el 24 de mayo que el presidente Guillermo Lasso asume el mandato, comenzamos a trabajar primero que nada en aumentar la cantidad de madres, niños y niñas atendidos. Y es así que el año pasado pudimos atender a 640,000 madres, niños y niñas en el año 2022. Y para este año vamos a llegar a 700,000 madres, niños y niñas atendidas. Y esto es muy importante y que la gente también un poco lo pueda magnificar, que en términos de niños atendidos por medio de digamos, con los servicios de prevención de desnutrición crónica infantil, que es ahí donde hay que trabajar, en el 2022 fue el doble de lo del año 2021 y en términos de mujeres embarazadas fueron el 30% más que en el 2021. De tal forma que este año, en el 2023, estamos aumentando en un 20%, estamos, digamos, mejorando en un 20% las atenciones para madres embarazadas, niños y niñas. ¿Y por qué yo recalco primero que nada esa cifra? Porque al ser esta una política pública de prevención, tenemos que asegurarnos de que los niños asistan a los controles de niños sanos, las madres embarazadas asistan a los controles de embarazo como primera acción para prevenir que exista desnutrición crónica infantil. No nos olvidemos que la desnutrición crónica infantil es un problema multicausal, que no es exclusivamente de falta de alimentos, sino que tiene que ver con controles de embarazo, con controles de niños sanos, con vacunación, con lactancia materna, con acceso a agua y saneamiento, con estimulación temprana de apego, vacunas, con las vacunas, con el alumbramiento seguro, con la prevención del embarazo adolescente, con la buena nutrición. Es decir, son varios aspectos que hay que considerar al mismo tiempo, pero gran parte del trabajo se hace en los centros de salud. Y este dato que le acabo de dar del número de niños atendidos con servicios de prevención, ¿sí?, se soportan gracias a que hemos mejorado las atenciones en los centros de salud. Muchas veces, y aquí voy a hacer una puntualización para que quienes nos están escuchando lo puedan diferenciar. Muchas veces cuando hablamos de salud solo pensamos en hospitales y solo pensamos en medicinas curativas, pero no pensamos en prevención. Bueno, esta política pública se centra primero en la prevención, porque queremos evitar que los niños y las niñas caigan en desnutrición crónica infantil. No queremos sacarlos de la desnutrición, porque ya cuando cayeron en esta condición, ya hay una afectación en su desarrollo cerebral. Y para lograrlo, entre el año 2022 y el 2023, repotenciamos 660 centros de salud a nivel nacional. 660 de los 2.100 que existen en todo el país. Es decir, la tercera parte han sido ya remodelados y durante este año vamos a remodelar 75 más de lo que resta del año. Y de esa manera, esta repotenciación, ¿para qué nos ha servido? Para mejorar la atención en el primer lugar donde las familias asisten cuando desean recibir alguna atención. Erwin, quiero retrotraer la entrevista y recordar el número de niños atendidos que usted lo dijo en primera instancia, porque luego quiero hacer una repregunta sobre eso. ¿Nos recuerda el número de niños atendidos? Entre madres embarazadas, niños y niños son 640,000, de las cuales 260,000 son mujeres embarazadas y 380,000 eran niños menores de 2 años en el año 2022, y ese número va a aumentar en el año 2023. Okay. Normalmente, Erwin, normalmente, perdón que lo interrumpa, pero para mí es importante este tema. Normalmente, para que se pueda combatir de manera efectiva la desnutrición crónica de un infante, ¿hasta qué edad debe ser atendido? O sea, ¿hasta qué edad debe dársele seguimiento con toda esta integralidad de atenciones que usted ha señalado? Bueno, la desnutrición crónica infantil debe
digamos, debe enfocarse todo el trabajo en los 1000 primeros días de vida. 1000 primeros días de vida. Eso va desde la concepción, es decir, desde el momento en que el niño fue concebido, son 270 días dentro del vientre. Y una vez que nace, 730 días. Esos dos momentos, tanto el momento del embarazo y los 2 primeros años de edad, suman 1000 días. Okay. En esos 1000 días se forman entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales del cerebro del niño. Y es un momento que nunca más se repite en su vida. Es decir, todo el potencial de conocimiento, de aprendizaje, de memorización, de relacionamiento del ser humano se desarrolla en los 1000 primeros días. Estoy clarísimo y por eso quería retomar ese punto, porque sí quisiera saber, tomando en consideración de que el gobierno del presidente Lasso está por terminar en los próximos meses, porque creo que de los 6 meses que le quedaban luego de la muerte cruzada, creo que le quedan 4 meses y medio, días más, días menos. Quisiera saber de qué manera usted, desde la dependencia que está administrando, deja blindada la atención para que al menos ese rubro del que usted me señalaba cumpla con la atención de esos primeros 1000 días y así al menos de esa forma a ese rubro de infantes evidentemente queden protegidos. Bueno, acabamos de ver hoy día, hace unas horas, que uno de los candidatos hizo una referencia a que su gobierno, si es que llegase a ganar, va a continuar la lucha contra la desnutrición crónica infantil, y eso es una buena noticia. Y así como ese candidato se manifestó claramente con la firme decisión de mantener esta política pública, lo mínimo que esperamos la mayoría de los ecuatorianos es que el resto de candidatos haga lo mismo, porque esta es una política de Estado que no hace diferencias políticas, porque los niños y las niñas que son beneficiadas no les importa quién está ayudándoles, quién está preocupándose por ellos. No va a hacer ninguna diferencia. Lo importante es que la ayuda llegue. Y otra cosa importante que la ciudadanía debe conocer. Esta es una lucha de largo plazo, que no iba a solucionarse en 4 años de gobierno, ni en 8, ni en 12, peor en 2 años y medio. Esta es una lucha que inicia en este gobierno, que el presidente Guillermo Lasso, de manera valiente y firme, decide iniciar, pero que por ninguna razón se puede acabar en estos meses. Tiene que continuarse y estamos dejando algunas cosas institucionalizadas que también aprovecho para mencionar y luego retomo lo de los centros de salud porque no es menos importante. Mire, nosotros primero tenemos una hoja de ruta que el presidente Guillermo Lasso presentó en el año 2021, que es una hoja de ruta para los próximos 10 a 15 años. Adicionalmente, el presidente asignó un presupuesto. Para el año 2022 fueron 260 millones de dólares. Para el 23 son más de 300 millones de dólares. Y otra cosa importante es que ya forma parte del presupuesto general del Estado. Antes no existía un presupuesto debidamente detallado y destinado a una estrategia de prevención de la desnutrición crónica infantil. Hoy eso ya existe y los futuros gobiernos van a tener que fondear ese presupuesto o explicarle a la ciudadanía por qué no lo quisieron hacer. Aparte, el presidente puso una meta de reducción de la desnutrición crónica infantil, que es una meta que en las próximas semanas, meses, el presidente va a anunciar cuánto nos acercamos a esa meta, si la superamos, si no la superamos, pero va a dar muy buenas noticias a la ciudadanía respecto a que estamos dando los pasos en la dirección correcta, que todavía falta mucho por hacer, pero estamos por buen camino y esa es una buena noticia para los niños y las niñas. Y ahora retomo rápidamente el tema de los centros de salud. En el Ecuador son 2.100 centros, 660 han sido repotenciados en este gobierno entre el 22 y el 23. ¿Y eso qué significa? Mejorar los techos, los pisos, la iluminación, habilitar consultorios que antes eran bodegas y adicionalmente hemos fortalecido el talento humano en los centros de salud, contratando entre el 22 y el 23, gracias a esta estrategia, 1.700 profesionales, entre nutricionistas que no existían en los centros de salud, por lo menos en la cantidad adecuada, enfermeras, obstetras, médicos familiares, y de esa manera es que hemos podido atender a más niños de lo que se hacía en el pasado. Perfecto, estamos conversando con el economista Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Está con nosotros también en la plataforma Leonidas Castro. Él continúa con la entrevista. Gracias por contestar mis inquietudes, Erwin. Leonidas.
Hola, hola, ¿me escucha, Edwin? ¿Qué tal, Leonidas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, secretario. Tenía una inquietud en cuanto al trabajo que estaba haciendo justamente esos estudios que hace el INE también para detectar esta desnutrición crónica infantil. De ese trabajo que se está haciendo y que sabemos que me parece que en septiembre se iban a reconocer ya resultados oficiales, ¿cuánto ha servido esta data? ¿Cuánto está sirviendo esta data que está recopilándose aún para el trabajo de ustedes? Porque hay que visibilizar justamente a estos sectores. ¿Dónde están estos niños con problemas de nutrición infantil? Sabíamos que provincias de la Sierra Centro son algunos datos que ya se conocían, pero ¿qué han detectado, qué han conocido ustedes hasta el momento de esta data que se está recopilando? Bueno, de la data que ya hemos podido recoger, tenemos datos que nos permiten tener una idea de cómo está la situación a nivel nacional, y hasta el mes de julio el resto de información que se va a recoger nos va a permitir identificar cuál es la tasa de desnutrición crónica en las provincias y entre las zonas rurales y urbanas. Eso nos va a ayudar a ir ajustando la política pública. Hay buenas noticias en el sentido de que estamos ganándole a la desnutrición crónica infantil. Todavía hay áreas del país donde la desnutrición no está bajando como quisiéramos. Tiene mucho que ver esto con la Sierra Centro, las zonas rurales. Hay en otros donde ya estamos teniendo muchas mejoras en estos índices, pero esto es solo para tener una idea de cómo estamos hoy. Y lo importante es entender que no podemos, disminuir la atención, no podemos debilitar esta estrategia, esta política pública, porque de ser así podemos retroceder. Es muy fácil retroceder cuando no se le da la prioridad de vida. Y hay otro aspecto dentro de las acciones que está realizando el presidente Guillermo Lasso, y que justamente en el mes de junio se cumplió un año. Es un bono de ayuda nutricional, una ayuda monetaria, un apoyo nutricional que se le está entregando a la fecha a 60.000 madres, niños y niñas a nivel nacional, que son quienes están en mayor situación de pobreza, en mayor situación de vulnerabilidad, y en aquellas zonas donde existe dificultad de acceso a alimentos. Este bono de ayuda nutricional lo que permite es que las madres puedan recibir, para poder comprar alimentos, $50 mensuales, y adicionalmente incentivos para que ellas cumplan, o en base a que ellas cumplan su responsabilidad de asistir a los controles de embarazo. Hay 3 incentivos que se entregan, aparte de los 50 mensuales, de los $50 mensuales. Son $90 cuando el niño nace, siempre y cuando la madre haya asistido a los controles de embarazo y haya registrado a su hijo en el registro civil, y adicionalmente $120 al primero y segundo año de edad, siempre y cuando la madre haya llevado a su hijo o hija a los centros de salud para los controles de niños sanos. De esa manera garantizamos e incentivamos la responsabilidad mutua, la que el gobierno tiene ayudando a quienes más los necesitan, pero también las familias acudiendo a los controles de prevención, que es donde realmente vamos a poder ganarle a la desnutrición crónica. Secretario, ¿y el tema de la entrega de estos bonos en algún momento determinado corre el riesgo que no llegue exclusivamente para esta nutrición infantil? ¿Cómo ustedes pueden controlar aquello? Yo recuerdo mucho cuando se implementó el bono de la pobreza, que se le llamaba en ese entonces. Decían, bueno, que las madres o quienes se inscribían en el bono utilizaban los recursos para pagarle la tarjeta del celular, para pintarse las uñas, para algunas cosas aquellas, y no para el objetivo que era justamente abonar a esas personas que eran pobres. ¿Cómo controlar este tema también de que el recurso que ustedes entregan se lo aplique justamente en el tema de la lucha contra la nutrición crónica infantil? Claro, para esto tenemos 2 mecanismos, básicamente. El primero es este mecanismo de incentivo, en el que nosotros podemos determinar, en base a un sistema que se implementó el año pasado, podemos determinar si la madre asistió a los controles de embarazo y a los controles de niños sanos. Si es que no lo hace, nosotros informamos al centro de salud donde se atiende la madre. Eso es lo bueno de utilizar la tecnología existente, la tecnología disponible. Y los funcionarios del centro de salud acuden al hogar de la madre a entender qué está pasando para que ella no asista a los controles. Ese es un primer punto de chequeo. Y el segundo es que cada una de las madres que reciben este bono
también están afiliadas a un servicio del MIES que se llama Creciendo con Nuestros Hijos. Así consta en el decreto ejecutivo. Es un servicio que reciben estas madres todas las semanas reciben visitas de una educadora del MIES que tiene un propósito. Primero, ayudarle a hacer un buen uso de esta ayuda, un acompañamiento en el desarrollo del niño, pero adicionalmente le da estimulación temprana y apego. Es decir, de esa manera nosotros trabajamos en conjunto. Por un lado, el Estado poniendo los recursos, poniendo una educadora que le acompaña en el desarrollo a esta madre, pero por otro lado también la familia con su corresponsabilidad. La madre, el padre, que es fundamental en este proceso, y quienes forman parte del núcleo familiar. De esa manera trabajamos en conjunto y tenemos ya un exitoso primer año de este bono que está dando muy buenos resultados porque aquellos niños que reciben estos bonos tienen menores tasas de desnutrición crónica que quienes no lo reciben. Erwin, una inquietud adicional antes de paso, Mauricio. Ese presupuesto que tenían ustedes estipulado, que incluso se consideraba la venta del Banco del Pacífico, que finalmente no se dio, ¿cómo quedará el plan cuando ustedes ya no sean gobierno? ¿Qué financiamiento hay? ¿O cuál es la propuesta para seguir con esto, que no es un tema de gobierno, sino de que debe ser política de Estado, mi querido Erwin? La propuesta del presidente Guillermo Lasso era muy sencilla. Con la venta del Banco del Pacífico, formar un fondo, un fideicomiso que salvaguarde ese capital y que con los rendimientos financieros se pueda financiar la política o aumentar la política pública en los próximos años. Como eso no se dio, de todas maneras, eso no afectó el desarrollo de esta estrategia porque ya el presidente había asignado en su gobierno, en su presupuesto, los 260 millones en el 22, más de 300 en el 23, y por la ley, con el tema de presupuesto prorrogado durante un año electoral, el próximo año va a ser exactamente la misma cantidad, es decir, que el próximo gobierno va a tener por obligación legal que atender esta estrategia y va a tener que destinar parte de los recursos del presupuesto general del Estado para cubrir las necesidades de los servicios de prevención de desnutrición crónica infantil. Lo que el presidente quería, y con esto cierro esa idea, es que a los futuros gobiernos no le pase lo que él le pasó, que cuando asume el mandato encuentra un problema en el que el Ecuador era el segundo país con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil y no había ni plan ni presupuesto para resolver el problema. Entonces, él genera el plan, designa el presupuesto y lo asegura durante su periodo de gobierno. Ahora bien, la venta del Pacífico y los rendimientos que podía generar ese fondo le hubiesen dado al país la seguridad de que iba a haber siempre un recurso, independientemente de que futuros gobiernos no hubiesen querido seguir con esta política de Estado, siempre iban a estar garantizados los recursos. Ahora nos toca a quienes, a la ciudadanía, a los actores políticos, a ustedes, los medios de comunicación, pero sobre todo a la gente que nos escucha, a presionar a los candidatos a que se comprometan a mantener esta lucha, pero no solo de palabras, sino como lo ha hecho el presidente Guillermo Lasso, asignando los recursos. Perfecto. Erwin, inician las campañas o las caravanas, más bien dicho, Infancia con Futuro. ¿En qué consisten estas? ¿Desde cuándo serán? ¿Por dónde nomás se van a llevar a cabo? ¿Cuánto tiempo se mantendrán? Por favor, denos detalles. Bueno, uno de los problemas que encontramos también hace unos meses cuando el presidente asume el mandato es que mucha gente ni siquiera conocía acerca del problema. Y nos hemos dedicado todos los primeros meses en informar a la ciudadanía acerca de que esto es un problema de salud pública que debe atenderse, que debe solucionarse. El año pasado, con brigadas, en conjunto con 3 universidades, llegamos a 728 cantones y pudimos captar 260.000 beneficiarios para llegar a ellos con servicios. Este año lo vamos a hacer por medio de caravanas. Son más de 80 caravanas que se van a realizar en las 23 provincias del país. Estamos por medio de estas caravanas acercando los servicios del gobierno a la ciudadanía. Este es un gobierno que se acerca al ciudadano y estamos llevando brigadas de salud para atención materno-infantil, es decir, aquellas que son nuestros beneficiarios, las madres embarazadas, los niños y las niñas, pero adicionalmente, como son caravanas públicas en lugares públicos, también estamos haciendo atención para el resto del núcleo familiar, especialmente los adultos mayores. Estamos llevando brigadas de cedulación, brigadas del MIES, del Ministerio de Educación, que están dando la información y el acceso al bachillerato acelerado. También estamos llevando brigadas del BAN Ecuador,
para que las personas puedan acceder al crédito 130, que es un programa emblemático del gobierno del presidente Guillermo Lasso. También estamos yendo con la Cenecit para que aquellos jóvenes que desean estudiar en las unidades técnicas, en los tecnológicos, puedan acceder también a becas. Son más de 80,000 becas que se están entregando en este gobierno. Entonces, estas caravanas tienen ese propósito: acercar los servicios, que la gente lo conozca, que se pueda registrar en los casos que así aplique y que reciba las atenciones. También tenemos a CNT, que lleva sus servicios con tarifas sociales para la mayoría de la población. Entonces, con las caravanas llegamos a las zonas rurales, llegamos a las zonas alejadas y adicionalmente receptamos también a nuevos beneficiarios. Le cuento, recientemente estuve ahora en Pascuales, hicimos una de las primeras caravanas, estuvimos en Simón Bolívar, estuvimos en Tulcán, pero le voy a contar la de Pascuales. Me encontré con dos mamitas, Dayana y Jessica, y quienes me puedan seguir en las redes podrán ver ahí el resumen de esta historia. Ellas son dos mamitas que son beneficiarias, que estaban habilitadas para recibir beneficios del programa Infancia con Futuro, pero que no habíamos podido ubicarlas por temas de contactabilidad, su teléfono había cambiado, etcétera. No habíamos podido llegar a ellas y tenían este beneficio. Bueno, con esta caravana ellos se pudieron enterar que tenían ese beneficio porque llegaron, se registraron con su número de cédula e inmediatamente el sistema les dijo: mire, usted tiene acceso o tiene derecho a un bono de ayuda nutricional. Obviamente la alegría se dibujaba en su rostro porque eran madres que realmente lo necesitaban, tenían niños pequeños y pudieron de esta manera enterarse de que tenían este beneficio. Y así lo estamos haciendo a nivel nacional. Vamos a llegar a todo el país. ¿Cómo se pueden enterar los ciudadanos de los distintos recintos o cantones que acudan el hecho de que la caravana va a pasar por ahí? Bueno, la información del cronograma, el plan de las caravanas se va a publicar en la página www.infanciaconfuturo.info. Ahí van a poder las personas conocer cuándo toca por su cantón, por su parroquia, www.infanciaconfuturo.info. Pero como esta política pública es de carácter general, quienes ya quieran saber si tienen acceso a uno de los servicios, entrando a esa página y con su número de cédula, el sistema les va a decir si están habilitados a recibir algunos de estos beneficios. No es necesario esperar a que la caravana llegue. La caravana cumple un propósito informativo de acercar los servicios a la ciudadanía, pero la política pública no se basa específicamente en que la caravana llegue o no a su comunidad, sino más bien la información está disponible para que la gente pueda acceder a ella y sobre todo poder llegar a la mayor cantidad de madres, niños y niñas en todo el país. Perfecto, Erwin. Logramos que el tiempo que quede en la administración de la Secretaría de la que usted está a cargo siga obteniendo los logros planteados, las metas planteadas, porque eso va a redundar en beneficio de aquellos niños que lo necesitan, porque esas cifras negativas se van a revertir y evidentemente se van a convertir poco a poco en cifras positivas. Concuerdo con usted al señalar de que esto debe trascender cualquier gobierno de turno, ni mucho menos. Este tipo de situaciones son las que deben convertirse en políticas de Estado. Y así también lo entiendo yo. Muchísimas gracias, Erwin, por haber compartido estos minutos. Muchísimas gracias, Mauricio, Leonidas y a todos los miembros del panel. Un abrazo. Perfecto, el economista Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Nutrición Infantil, pasó por los micrófonos de I99 y este es su programa Diálogo de la Tarde.